vamos a continuar con el programa. Nos acompaña ahora Jorge Nieto, ex candidato al Congreso por Victoria Nacional, ex candidato a la presidencia de la República, es ministro también y uno de los nombres que se ha voceado para integrar el futuro gabinete de Pedro Castillo. Bienvenido, Jorge. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Mávila. Buenas noches. Muy buenas noches. Dicen por ahí, en Lima, que es la ciudad de los dichos, que usted habría tenido un acercamiento con Pedro Castillo y que es uno de los nombres que se baraja para presidir el Consejo de Ministros. En El obsceno pájaro de la noche, la novela del chileno Donoso, cada vez que alguien quería poner en circulación un chisme propio, decía lo que acabas de decir, me he recordado eso. Dicen que solamente son dichos de una y que tiene una perplejidad y una incertidumbre frente a la elección del señor Castillo que el jurado debe refrendar seguramente en los próximos días. Pero sí, nada más que eso, Mávila. ¿Cómo avisora usted, que es un hombre formado en la izquierda, cómo mira este proyecto y esta amenaza que, la verdad, un sector de la población grande, importante, siente a partir de esta suerte de terquedad en el tema de la Asamblea Constituyente y con aliados como el señor Cerrón, claramente marxistas, leninistas, etcétera? Bueno, lo primero que hay que hacer es bajarle el tono a las ideologías y a los miedos y los temores. Tenemos al sur un país que en algún momento fue usado como modelo por algunos sectores del país, un proceso de asamblea constituyente después de un intenso conflicto social, una élite política como la chilena ha encontrado eso como una forma de salida a las presiones sociales. Tenemos en Colombia una crisis social muy fuerte. Tenemos en El Salvador lo mismo, y hay distintos países de América Latina en donde el tema está planteado de un modo muy álgido. ¿Qué es lo que tenemos, Mávila? Vamos al fondo del asunto. Tenemos un pacto roto. Ese es el problema de fondo. Claro, pero aquí hay un punto, permítanme corregirlo. La Constitución o los cambios constitucionales que se han propuesto en Chile han surgido de la propia población. En este caso en particular, es una idea que se le ha metido a un candidato que pasó a la segunda vuelta con un porcentaje que no llegó al 19% y que tampoco es que haya tenido respaldo necesariamente por esta idea. Es decir, no hay un respaldo ciudadano real que se haya podido medir por lo menos a un cambio radical de la Constitución. Ojo con eso, son procesos completamente distintos. Aquí se trata de un proyecto político en particular, no de una... A ver, no es que estemos viendo gente en la calle pidiendo cambiemos la Constitución, como lo hemos podido ver en Chile. Son cosas diferentes. No, lo que le digo simplemente es que son distintas formas de expresarse de la necesidad de producir un nuevo pacto social en el país. Yo no voy a defender la idea de una asamblea constituyente porque me parece que en este momento las prioridades son otras. Nos estamos olvidando que todavía estamos en plena pandemia y que una tercera ola está pronta a llegar al país. Seguimos creyendo que Dios es peruano y que no llegará la tercera ola, pero lo mismo creímos en la primera, lo mismo creímos en la segunda y tenemos ya casi 200,000 muertos. Los escenarios que se plantean quienes conocen estos temas, en el escenario más optimista están hablando de 50,000 muertos más, en el escenario más pesimista de 350,000 muertos más. Esta me parece que es una prioridad de la máxima importancia, la más urgente, defensa de la vida de los peruanos. Y junto con ello tenemos también un proceso que ha dejado sin empleo a cientos de miles, a millones de peruanos. Precarización, baja del salario, no recuperación de la situación anterior. Hay gente que está pasando muy mal esta situación. Generar empleo, producir reactivación económica, me parece que también es una muy alta prioridad. Yo colocaría esos temas en el centro del razonamiento político. Y si eso es así, lo que requerimos es finalmente resolver una ironía de la historia. Hemos elegido los peruanos en primera vuelta, en las condiciones que usted ha mencionado, Mávila, dos opciones en ambos lados extremos de la política nacional. Pero si quieren resolver esta situación, tienen que tender hacia el centro. Ese es mi punto de vista. Todo lo que ayude a producir una política
que vaya en esa dirección, que vaya en el sentido de escuchar no solamente las propias demandas. Detrás de la votación del señor Castillo hay claras demandas de cambio en el país, de reformas de fondo, que no es la primera vez que se plantean en el escenario político nacional. Por ejemplo, estuvieron detrás de la votación del señor Humala y estuvieron detrás, con más claridad todavía, detrás de la votación del señor Alberto Fujimori en 1990, y no las hemos escuchado. Tenemos que escucharlas. Pero junto con eso, hablemos de una gran reforma, por ejemplo, que sea una tarea pendiente a propósito del Bicentenario, en la que sí se podría lograr algún tipo de consenso. ¿Qué reforma podría ponerse sobre la mesa que suponga empezar a pagar una deuda con ese país que, como usted dice, no ha sido visible a la mayoría de quienes han ostentado el poder? La pandemia nos ha colocado ante la vista, con toda nitidez, las tres áreas en las cuales se requiere de inmediato acción. La primera, una salud pública de calidad para todos. Eso supone una discusión muy fuerte y una necesidad de agenciarse recursos para poder producirla. Una educación pública de calidad. No la tenemos. Y la pandemia, por las condiciones en las cuales hemos tenido que desarrollar el año lectivo, ha hecho que un porcentaje muy amplio de la población que no tiene internet en sus casas no pueda acceder al seguimiento de las clases y de los cursos, con lo cual, si nuestro sistema educativo ya era un productor de desigualdad, hoy día, en ausencia de una conectividad pareja para todo el país, lo es aún más. El país cuenta con condiciones para resolver el tema de la conectividad. Gastamos al año entre 40 y 50 millones de dólares, con claridad, para contratar servicios de Internet. Multiplicado por 10 años, estamos hablando de 400 o 500 millones de dólares. Es decir, el costo de un satélite y mucho más. Un satélite que nos daría conectividad para todo el país por 15 años. Por tanto, estamos en condiciones de poder hacerlo. Y en tercer lugar, una reforma de fondo que no la hemos visto con toda claridad porque el dramatismo de la pandemia, de la muerte, ha escondido esa situación, que es la necesidad de contar con una seguridad pública de calidad. Tampoco la tenemos. Junto con ello, tenemos la necesidad de orientar recursos hacia las MIPES y hacia los pequeños productores agrarios, comunidades campesinas que necesitan duplicar su productividad. Son finalmente los sectores que alimentan al país. Ahí tiene usted 4 áreas en las cuales es urgente trabajar para enfrentar la actual situación. Y no le menciono, Mávila, la necesidad de que el Perú piense, cosa que no estamos haciendo, cómo reperfilar nuestra economía en un momento en el cual el mundo se transforma en la dirección de la cuarta revolución industrial, de la economía del conocimiento. Ya con eso tenemos una enorme tarea por realizar y creo que esas son prioritarias y debiéramos subordinar el conjunto de elementos de una gestión gubernamental a resolver esos problemas. De acuerdo, esos son los retos del Ejecutivo. ¿Qué podría hacer el Parlamento, este Parlamento dividido, y qué rol le correspondería para lograr esos objetivos a la derecha más conservadora, a la derecha más moderada, al centro que ha sido golpeado en este proceso electoral, a la izquierda moderada o progresista y a esta izquierda radical? Mire, no soy yo quien para darle consejos a la derecha, pero si tuviera, a propósito de su pregunta, manera de hablar con ellos, les diría, hagan a un lado toda esa prédica de odio, de violencia golpista y anticonstitucional. Estamos en un momento en el cual he visto la primera parte de tu programa, la entrevista que has hecho a la candidata electa del fujimorismo. Rosángela Barbarán. Barbarán, la señorita Barbarán. Y ella ha mencionado varios temas, pero quisiera remarcar lo siguiente. Tenemos discursos violentistas y de odio. Ya llevamos varias semanas en ello. Tenemos grupos de todo tipo de acción violenta. Tenemos distintivos claramente orientados en una dirección discriminadora, apareciendo en grupos de muchachos en algunas manifestaciones. Y tenemos distinto tipo de personal dispuesto a generar aventuras violentas. Y junto con ello,
para nadie es un secreto, en el Perú existen bandas de crimen organizado, del narcotráfico, del tráfico de personas, del tráfico de madera, del tráfico de oro. Es solo cuestión de tiempo que todo eso se conecte. Y eso sería gravísimo. Tenemos que conjurar toda posibilidad de que nuestra democracia sea empañada por acciones violentas que terminarían dañando severamente nuestra vida pública. Nuestra democracia, me lo dijo ayer un amigo, debe ser amplia, tan amplia que nos incorpore a todos, incluyendo a nuestras diferencias. De acuerdo. Jorge, quisiera pedirle un segundo para ir a una pausa y volvemos para continuar conversando. Muchas gracias. ¿Cómo no? Gracias. Vamos a la pausa. Muy bien, continuamos en el programa. Nos acompaña Jorge Nieto en este último tramo y ya nos decía él cuál sería el mensaje para esa extrema derecha ante el temor y el surgimiento clarísimo de grupos extremistas que podrían mañana más tarde generar consecuencias que tengamos que lamentar. Pero también la violencia está del otro lado. ¿Qué le diríamos a ese otro lado? La palabra Cerrón, por ejemplo, Bermejo, o sea, son nombres que dan vueltas alrededor de Castillo y aunque uno quiera evitar sentir temor frente a la figura de Castillo, no puede evitar, por mucho que se esfuerce, no tener temor de ese discurso que subyace a la figura de Cerrón, por ejemplo, Jorge. Lo mismo, Mávila, necesitamos afirmar nuestra democracia. Necesitamos entender que tenemos excelentes condiciones como país para poder convertirnos en un país desarrollado a lo largo de los próximos 20 años. No digo un país en desarrollo, digo un país desarrollado. Tenemos una excelente ubicación geoeconómica, tenemos un espacio geopolítico que se ha mejorado significativamente. Somos un país que tiene 4 o 5 de los 10 elementos estratégicos de la economía del conocimiento. Tenemos la Amazonía, el 60% del país, que es un horizonte verde del futuro, donde si la vemos con los ojos de la ciencia, que son los ojos del siglo XXI, reposan industria de la salud, industria de la defensa e industria de la cosmética. 500, 600 mil millones de dólares de valor al año en el mundo, de los cuales el Perú, por mirar a la Amazonía con ojos del siglo XIX, no ve un dólar. Por tanto, tenemos un bono demográfico en los próximos 10, 15 años, un ejército de jóvenes, hombres y mujeres que pueden convertirse en un ejército de desarrollo si les damos la capacitación y la educación adecuada. Tenemos excelentes condiciones. ¿Dónde está nuestro nudo, Mávila? En la conducción política, en la élite política. Allí donde ha estado en los últimos 200 años siempre. Una élite egoísta, sin visión, sin carácter, pensando solamente en aquello que a ella le importa. Lo estamos viendo todos los días en el comportamiento de nuestro Congreso. Por tanto, necesitamos resolver esto y no es fácil, porque la tarea del diálogo, del pacto, de la composición de una visión compartida es la gran tarea negligida en estos 200 años de república. Por tanto, esa es la tarea que tenemos que acometer y eso se puede hacer, se debe hacer en democracia. Sí, y sería difícil encontrar en este momento, estoy tratando de pensar una persona que pueda finalmente producir ese link o esa posibilidad de sentar a estas partes alrededor de una mesa. ¿Cuál es su opinión sobre los nombres que en general se han estado mencionando para integrar el gabinete el primer gabinete del próximo gobierno? Lima come ansias. No es el Perú, es Lima. Y por tanto comienzan a circular nombres. El mío, por ejemplo, está cada vez que hay conflicto y crisis, desde el año 2017. Pero se ha hablado con Castillo. ¿Castillo sí le ha propuesto algo o no? No, yo no he hablado con el señor Castillo, lo he dicho varias veces. He recibido mensajes a través de terceras personas de buena voluntad, pero no he tenido una conversación con el señor Castillo. Pero vamos a su pregunta. Lo importante en este momento no son los nombres. Lo importante es que el gobierno, el nuevo gobernante, el nuevo gobierno, sobre todo el señor Castillo, tenga claro qué es lo que va a hacer. Y en función de eso, tendrá que hacer un esfuerzo rápido de composición, de generación de confianzas con personajes de las cuales probablemente no haya conocido antes, vaya a conocer ahora recién,
con los cuales conforme, de acuerdo a esa visión, un gobierno coherente. Yo pienso que debe ser un gobierno que debe tender hacia el centro. Eso le permitiría rápidamente, por ejemplo, tener una mayoría más o menos holgada en el Congreso. He hecho las sumas y las restas y creo que es relativamente fácil que eso ocurra siempre y cuando sea una visión que tienda en esa dirección. Eso es lo importante. Lo demás, claro, yo sé que los nombres no son importantes, pero algunos nombres sí. Por ejemplo, cuando se habló de Julio Velarde para continuar en el BCR, el impacto que tuvo en el tema del dólar, en el tipo de cambio, fue increíble y automático, ¿no? Entonces, hay nombres que sí, porque además de las tiendas de donde provienen esos nombres, es que uno puede deducir o concluir si Castillo en efecto está considerando un viraje al centro o más bien una obstinación en una izquierda radical. Entonces, los nombres dicen mucho, porque detrás de los nombres también hay lecturas. Bueno, algunos, como usted dice, pero el dato, por ejemplo, de la mención en un discurso del señor Castillo sobre la labor del señor Julio Velarde es significativo por lo que usted menciona, pero por algo más. Quiere decir que el señor Castillo está dispuesto a escuchar las demandas de la otra mitad. ¿Cuáles son las demandas de la otra mitad? Demandas de estabilidad y de prosperidad y de progreso económicos. Eso es. Por tanto, al decir Julio Velarde, lo que está diciendo es, estoy escuchando. Ningún país puede ser gobernado con una mitad contra otro. En el caso, en experiencias mundiales, tenemos la experiencia francesa, la he mencionado ya. Sarkozy es elegido con 52% de los votos. La candidata socialista saca 48%. Sarkozy sorprende a Francia convocando a 4 ministros que sugirió la señora candidata del Partido Socialista francés. Esa es una experiencia positiva. Le pongo la contraria. Felipe Calderón en México ganó apenas por el 0.56% de los votos al señor Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente. Y en vez de lograr alguna forma de composición, prefirió mantener la polarización del conflicto. Ambos, en este caso. ¿Cuál fue el resultado? Retroceso para México. Absolutamente. Por tanto, las experiencias históricas están allí. Necesitamos, Mávila, superarnos a nosotros mismos. Líderes políticos, líderes empresariales, la prensa y los medios de comunicación, y ser mejores para estar a la altura de un país joven, 200 años, pero de una sociedad milenaria, creadora de una civilización. Muy bien, le agradezco mucho, Jorge, que terminemos con esas palabras de aliento y ojalá, la verdad, la libertad que conquistamos hace 200 años sea, digamos, el valor común, la lucha y el objetivo en común que podamos tener los peruanos a partir del 28 de julio, de acuerdo a lo que pase. Ojalá no perdamos esa libertad que hoy precisamente ha puesto al señor Castillo en una posición tan expectante. Gracias a esa libertad hemos escogido un Congreso así de variopinto. Gracias a esa libertad el señor Castillo está donde está. El señor Cerrón puede tuitear, así como la señora Fujimori todavía también puede hacerlo. La libertad por encima de todo. Le agradezco, Jorge, que haya acompañado a este programa. Hoy viernes por la noche nos reencontraremos con el público el lunes, pero estaremos, por supuesto. La libertad, Mávila, pero también esa libertad necesita ser acompañada por justicia social y por menos desigualdad. No hay que olvidar. Sin duda, pero esa justicia social no se va a conseguir sin libertad. Eso también está claro. Es una suerte Ese es el secreto. Ese es el secreto. Ya lo dijo en el siglo XX un señor que no siempre es admirado, yo lo admiro. Pan con libertad. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Gracias y buen fin de semana.